Bienvenidos a la primera edición de su programa Modus Vivendi con Alberto Pinto, con el tema El trauma, su impacto y cómo superarlo. Estoy muy contento de estar con ustedes después de 2 años de ausencia de la radio. Y nuestra invitada especial es la licenciada Annelies Dutari. Bienvenida. Modus Vivendi, un espacio en tu vida. Conducido por Alberto Pinto. Porque primero que todo, las personas tendemos a confundir que trauma es el evento que te pasó. Digamos, pasaste por un trauma porque hubo un terremoto, ¿no? O pasaste una violación. Pero realmente el trauma no es el evento. El trauma es el efecto que tiene aquel evento en el cuerpo en el presente. O sea, no es aquello que pasó en el pasado, sino lo que te pasa. Tú puedes tener una experiencia traumática de hace 30, 40 años y seguir viviendo en el presente la experiencia de trauma. El trauma es una herida psicológica que supera la capacidad del cerebro de procesarla, de metabolizarla. Y esa herida queda como enquistada un poco en ciertas regiones del cerebro que generan un efecto en el funcionamiento de la vida de la persona, en ciertas reacciones fisiológicas y que hace que la persona le afecte su cognición sobre sí misma, su pensamiento sobre sí misma, sus emociones, sus sensaciones corporales. Entonces, y hay varios tipos de trauma, etcétera, pero digamos que por definición como básica es una herida que te pudo haber pasado, pero que te sigue pasando en el presente. O sea, no importa el tiempo que pase, tu cerebro sigue dándole como, es como si tuvieras un bucle que sigue allí, como esa cosita de la computadora cuando se queda ahí trabada. Es eso. Eso es lo que podríamos definir como trauma. Em, y que realmente, pues, digamos, la APA, que es la Asociación Americana de Psicología, te lo va a leer tal cual, dice que es una respuesta del sistema nervioso. O sea, a ti te pasa algo y el sistema nervioso en primer momento va a tener una respuesta de hiperalerta, ¿no? Digo, nos pasa un accidente de tránsito, uno queda alterado, pero se supone que tu cerebro tiene, los cerebros tienen la capacidad de volver a la calma. O sea, como que apagar el switch, el botón ese y poner un off y digamos que uno puede tener unas reacciones por una semana que se le llama estrés agudo, tú puedes estar como hipervigilante, no te cuesta dormir, todavía ahí no hay trauma. Ahí está una respuesta al sistema nervioso. Cuando tú pasas más de 3 meses en esa misma respuesta de alteración del sistema nervioso y digamos ya pasa de un trauma crónico a un trastorno de estrés postraumático. Simple primero. Y digamos que esa respuesta que ya se prolonga en el tiempo es lo que se le considera el trastorno de estrés postraumático. Al principio, tú vas a tener respuestas, dependiendo de lo que te haya pasado, que son normales, y una persona regularmente va a tener la capacidad por la resiliencia y por las redes de apoyo, dependiendo de cómo te tocó y en qué momento de tu vida y qué te estaba pasando alrededor de esa experiencia traumática, que tú lo vas a poder, como quien dice, metabolizar. O sea, tú vas a, como la comida, ¿no? Uno la va a poder como digerir. Pero hay personas que no van a contar con esos recursos, como alguien que tiene intolerancia a la lactosa no va a poder tener la capacidad de tolerar esos recursos, no tiene los recursos para tolerar eso, para procesarlo, y se va a quedar con eso atorado. Y entonces es lo que se le llama un trastorno de estrés postraumático, que hay varios tipos, y bueno, ahora podemos hablar de eso, pero en principio es esa herida ahí permanente que no termina de cerrar. Entre los síntomas, cuando tú te das cuenta que una persona está traumada, ves una sensación de Ujú, alejamiento, de evitación. ujú, ujú, ¿Qué más, ujú. qué otras cosas puedes ver? Sí, mira, básicamente te podría decir que hay como cuatro o cinco, digamos, como señales, digamos, diagnósticas que te pueden decir que una persona está pasando por un trastorno de estrés postraumático. Ojo que no es tiene que haber unas condiciones de tiempo que hayan pasado suficientes, ¿no? Pero digamos que en principio la persona va a tener una reexperimentación del evento, o sea, dentro de sí misma, aunque eso ya pasó, va a seguir experimentándolo, va a tener flashbacks, va a tener sueños, va a seguir como reviviendo la experiencia pesadilla en el cuerpo, aunque el evento ya ocurrió y ya estamos a salvo. Eso te va a decir un indicativo. El segundo indicativo que te va a decir es que la persona va a tender a la evitación. O sea,
evitar montarse en un carro, evitar estar, o sea, esa tendencia humana a evitar aquello que nos puede como detonar. Eh, Personas, lugares, actividades. Otra cosa que va a pasar es que vas a tener, no solamente te va a alterar, o sea, te va a alterar el sistema nervioso, vas a tener pensamientos, estoy en peligro, me va a volver a pasar, o sea, pensamientos negativos sobre ti mismo y el mundo, que quedan como una huella en el cerebro, porque el cerebro lo que hace es que te manda esa señal constante, es como si no apagara el switch para proteger de que no te vuelva a pasar. Entonces, es un mecanismo de sobrevivencia del cerebro porque no lo ha podido metabolizar y como lo sigue viviendo adentro, es como si aquello de afuera se te metió adentro y el cerebro sigue alterado, ¿no? Otra señal que te dice la hiperexcitación, o sea, la persona está dificultades para dormir, para concentrarse, está muy nerviosa, ¿no? Eso te va a dar señales. Y además puede haber algunos mecanismos para afrontarlo que ya se desarrollan después, abuso de sustancias, para poder como lidiar con ese dolor o con esa ansiedad. Y la persona también, ahí es donde venimos a los temas de los diagnósticos que se empiezan a complicar, porque la persona de estar tanto tiempo así va a empezar a desarrollar posiblemente trastornos de ansiedad o de depresión, y los ataques de pánico famosos o los ataques de ansiedad que en realidad es como una respuesta que ya por estar tienes un carro acelerado, está ahí, está estacionado, pero le estás poniendo el acelerador, se te va a quemar el motor, es lo mismo, ¿no? Es como si tuvieras esa sobrecarga interna que es más allá de lo que puede funcionar, ¿no? No sé si hay algo más. Sí, en cuanto al momento en que sucede el trauma, en cualquier etapa de tu Ujú, vida, puede ser niñez, adolescencia, ujú, estado ujú, adulto o ujú. no sé, vejez también podría ser, ¿no? Sí, el trauma, digamos que no perdona. No hay una edad específica en la que tú puedas enfrentar una situación, digamos, difícil. Pero como te decía, al final no es la situación difícil. De hecho, te doy un dato en un libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta de Bessel van der Kolk, que dice que las personas que vivieron, por ejemplo, el 9/11 en Nueva York, eh, en Nueva York hubo menos estrés postraumático de ese evento que afuera de los Estados Unidos, que en otros estados, porque se hicieron mediciones, ¿no? Y esperarías que los que vivieron lo de la torre estaban peor que los que estaban fuera. Y realmente uno de los factores que hace que tú vayas a desarrollar trauma no también tiene que ver con el apoyo social que tú tengas, ¿no? Ante el evento. O sea, ya allá en Nueva York hacían las reuniones de los del 9/11, cada no sé qué, había grupos de apoyo, había no sé qué. Entonces las personas pueden como metabolizar esa experiencia y no quedarse con eso, versus personas que de pronto lo vivían desde la televisión y no tenían con quién hablar, desarrollaron más trastornos de estrés postraumático que los que estaban en el mismo lugar. Eso es un dato. Entonces, respondiendo a tu pregunta, eh, el trauma, o sea, las experiencias difíciles te pueden pasar en cualquier momento de la vida, pero eh, digamos que hay elementos como, o sea, tú puedes desarrollar, hay trauma hasta fetal. Ojo, los niños que tienen con el cordón, un embarazo difícil dentro del útero, hubo el cordón, el nacimiento fue difícil. Hasta en esos momentos, o sea, hasta cuando antes de nacer uno puede experimentar experiencias de trauma, lo que se le llama trauma preverbal, y que de hecho es uno de los más difíciles digamos, de identificar, porque como el cerebro no está desarrollado, todavía no lo puede organizar. Esa experiencia no la puedes organizar, ni siquiera tienes cómo articularla, porque todavía no tienes habla. No, y como no tienes habla, no tienes imágenes, que es lo que mucha gente dice, yo lo tengo bloqueado, o yo no sé si me pasó algo, ¿no? Muchas personas a veces preguntan eso. Y sí, puede pasar, y a veces lo que tú vas a ver son reacciones físicas, que la persona experimenta ataques de pánico de pronto, muchos años después, ¿no? Entonces, el trauma pueden haber negligencia, abandonos por ejemplo, bebés que abandonan, o sea, desde ese momento ya el cuerpo el cerebro está registrando, y de hecho se dice que el trauma preverbal afecta el crecimiento del cerebro, o sea, el cerebro puede dejar de crecer por una experiencia traumática, o sea, menos materia gris, afecta el desarrollo del cerebro. Entonces, imagínate a esos niveles,
puede llegar a afectar una experiencia traumática porque el cuerpo hace una reacción de dejar de producir células para la prefrontal porque está tratando de que sobrevivas y tienes una hiperactivación de la amígdala, que es la que te lleva a cuidarte del peligro, una región del cerebro acá. Es desde ese momento de la vida, cuando recién estás abriendo los ojitos, ya puedes estar viviendo una experiencia traumática que se te va a almacenar de una manera completamente diferente que si tú tienes una experiencia traumática adulto. También puede pasar que tengas una experiencia traumática adulto, pero ya te había pasado algo antes. Entonces, es como un bloque sobre otro que va a hacer que sea mucho más difícil de procesar. Pero definitivamente si tú nunca has tenido una experiencia de trauma, o sea, no te pasó trauma grande de chico y te pasó de grande, tú vas a tener muchas más posibilidades de procesar porque puedes articular, tienes más regiones del cerebro, como más sinapsis, más conexiones y tú puedes, digamos, tener más posibilidades de trabajarlo que es cuando te pasa a nivel preverbal. De hecho, el trauma, no lo dije hace un rato, pero bueno, está el trauma simple, que es el que te pasa un evento y, bueno, te pasó un accidente, una cosa. Pero lo que más realmente nosotros vemos en la consulta, mucha gente no viene y que porque me robaron un día, o sea, lo que uno más ve es lo que se le llama trauma complejo, que de hecho no está en los manuales de diagnóstico todavía, pero realmente sí es una tipología de trauma que es esas pequeñas cositas que te pasan de chiquito y que si te abandono, o sea, te hubo un abandono emocional, que si hubo, todas las veces que hubo violencia en tu casa o violencia hacia el niño, hubo, digamos, distintas cosas, porque el trauma pueden ser cosas tan chicas como preferían a mi hermano que a mí. Eso te puede dar trauma. O sea, no necesariamente tiene que ser algo que te afecte la vida o que tuviera, la gente dice, no, yo no tengo trauma porque a mí no me viola, nada más me tocó. Eso es trauma. Bien, porque fue, o sea, eso te puede haber generado una experiencia de vulnerabilidad, cualquier experiencia en la que tú estuviste vulnerable y no pudiste o sea, tuviste, tu integridad emocional y física estuvo en riesgo y tú no tenías con quién procesarlo y te quedaste con esa información, puede ser una experiencia traumática. Entonces, no es, el trauma es subjetivo. O sea, que no, ay, eso no pasó nada, a mí me pegaron, eso no me pasó nada. Hay personas que sí, hay personas que no. Entonces, no lo podemos como decir, esta es la lista de las cosas que son trauma, esto no es trauma. No lo podemos decir así porque para algunas personas hay cosas que lo pueden afectar más que a otras. Va a depender de muchos factores. No sé Ahora, si te respondí sí, tu pregunta. sí, hay el trauma, bueno, abundando aquí, hay muchas preguntas, hay muchas cosas profundas que ver. Ujú, Cuando se toma el paciente, se analiza ujú, la raíz del problema. ujú. Tenemos Ojalá. que se toma en cuenta el manejo y qué escala de evaluación vamos a tomar. Ujú. Bueno, me encanta tu pregunta porque tú o sea, lo dijiste, bueno, ojalá los profesionales de la salud mental todos lo vieran así, porque lo que pasa con la experiencia de trauma es que suele ser infradiagnosticado. O sea, no se suele pasar desapercibido que hay un trauma. Qué es lo que pasa realmente en la vida real, como dice la gente, ¿no? Eh, Tú recibes un paciente y tú lo que ves son síntomas, ¿no? Y tú lo que ves es, está deprimido, ¿no? Tiene depresión, ¿no? Tú vas a ver la persona y hace un suicida, no come, no sé qué, o le vas a ver que tiene ansiedad, que es las dos clásicas más, digamos, las más populares, ¿no? O es bipolar, o es trastorno de límite de personalidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los diagnósticos psiquiátricos tú no te puedes hacer un examen de sangre así como puro cultivo y te va a salir, tú tienes un diagnóstico. Tú tienes que lo haces por observación clínica. Tú tienes un manual diagnóstico que se llama el DSM-5 o el IC-10 y él te dice categoría de diagnóstico y te dice los comportamientos. Entonces, cuando tú ves comportamientos nada más o tú ves sintomatología, lamentablemente todo el manual diagnóstico está hecho para ponerle en una etiqueta depresivo, no sé qué. ¿Qué es lo que pasa? Que las respuestas de trauma son igualitas a esos diagnósticos. Entonces, cuando el profesional de la salud, por eso es que nosotros estamos tratando de concientizar de trauma e informar en trauma, por lo menos, si tú tienes que tener un ojo como una lente, espérate, ¿por qué? ¿Por qué la persona, que no me basta saber que el síntoma? Porque lo que pasa es que la mayoría de los diagnósticos se quedan en el síntoma.
Entonces el síntoma, ya voy a repasar a decirte cómo se investiga trauma, pero que, lo que pasa es que un cruce que hace que tú ¿por qué? Porque te vas a encontrar que el trauma causa desregulación emocional, porque es parte de lo que le pasa al sistema nervioso alterado. Tú tienes un sistema que está hiperactivado, vas a tener una persona consumiendo drogas, la vas a tener desregulada para arriba o la vas a tener hiporregulada para abajo. Quiere decir, va a estar deprimida, va a estar hipoactivada, no sé, porque la desregulación emocional, producto de que tú tienes adentro de ti una experiencia que no paras de procesar, no paras de metabolizar, te va a hacer que tú estés como, no estés regulado. Entonces, ¿qué pasa si el profesional solo ve la desregulación y la agarras el libro y te sale que una persona que está sin que no se para, que no come, que no se te es depresivo, por supuesto que le vas a quedar en depresivo y le vas a pasar 10 años en pastillas, no te van a controlar las pastillas, pero te vas a quedar ahí. Entonces, la pregunta de cómo se diagnostica va a depender mucho del profesional con el que te toque, que tenga la curiosidad de ver más allá, y para eso sí hay unas escalas. Hay una muy básica que se llama la escala ACE, o sea, ACE, que es una sigla en inglés, Adverse Child Experience Questionnaire, que son 10 preguntitas y están en Google. Y tú se la puedes entrar a la persona. Son 10 preguntitas que se hizo un estudio hace muchos años y fue en el 87, es el estudio más grande que se ha hecho de 17.000 personas a nivel de temas de trauma, y se determinó que si tú pasabas por 10 experiencias, 10 antes de los 18 años, la cantidad, mientras más cantidad de experiencias tú tenías que tienen que ver con abuso sexual, violencia doméstica, abandono, violencia hacia ti mismo, psicológico, si tus padres fueron a la cárcel, si hubo algún padre con problemas psiquiátricos en tu vida, o sea, son 10. Mientras tú tienes más de 3, ya tú tienes ya tú calificas como alguien que pasó por un trauma significativo, o sea, tiene trauma significativo. Entonces, ¿qué pasa? Si un profesional tiene esa curiosidad y dice, espera, déjame ver a esta persona que está tan mal, ¿qué le pasó? Y tú le entregas eso, o tú lo ayudas a llenar eso, que son 10 preguntitas, demora 5 minutos. Eh, ahí tú dices, claro, ¿cómo no? Si esta persona hubo abuso sexual, y casi siempre vas a encontrar que las personas que han tenido un diagnóstico psiquiátrico, muy pocas veces tienen solo una raíz orgánica. La mayoría de las veces tiene una raíz de vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces el profesional no sabe. Ese es el problema, que tú dices, bueno, ok, hubo un abuso sexual, ¿qué voy a hacer? Entonces ahí es donde uno tiene que aprender, entrenarse para saber, ok, eso se trabaja. Se trabaja que le pasó eso, no me quedo nada más con trabajándole el síntoma y que aprenda nada más a manejar la ansiedad y darle, porque lo único que voy a hacer es mandarlo para la casa con el problema, manejando su ansiedad toda su vida, porque cuando tú trabajas trauma, tú quitas el tumor, o sea, no nada más quitas la fiebre o la infección, me explico, tienes que ir a la raíz de lo que está desregulando a la persona. Entonces, el entrenarte en trauma te ayuda como a ir allá, a esa cosa que tiene la persona en el cerebro que lo tiene desregulado. O sea, hay otras escalas, por ejemplo, la escala de cuestionario internacional de trauma, que son 18 preguntas que también te evalúan el trauma complejo y simple. Hay una que se llama la escala de verificación de estrés postraumático, la de impacto de eventos recientes, y hay una que se llama la escala de experiencia disociativa, el DES 1 y DES 2, que también se pueden utilizar. Pero digamos que yo te puedo decir que es más fácil que eso. O sea, lo que tú necesitas es tener un ojo curioso. Y esto de informarse en trauma no aplica solo para los terapeutas, psicólogos, psiquiatras, aplica para maestros que están viendo un niño que está portándose mal en la escuela y que parte de porque un niño que ha pasado por trauma va a tener desregulación, va a tener conductas desafiantes o oposicionistas, pasa por un dentista que está viendo a una persona bruxar y que a veces el bruxismo es una manera o sea, una persona que está ansiosa. ¿Por qué? Porque puede ser que le pasó algo. Pasa por toda aquella persona que está eh, tratando a un ser humano, que digamos que una maestra de preescolar que está viendo a un niño que está teniendo juego sexualizado. O sea, pasa por todo aquello
que tengamos sensibilidad de decir, espérate, aquí puede estar pasando algo o puede haber pasado algo. Digo, no vas a ir a preguntar a la persona, a usted le pasó, pero tú estás sensible y puedes orientar y puedes tener una idea de que las personas no se desregulan de la nada. La gente no está loca, como dice mucha gente. Hay siempre una razón que tú adentro estás llevando que te hace que tú estés viviendo un dolor, una angustia, una cosa que va más allá de ti mismo. Las personas no quieren desregularse. Es un trabajo que está haciendo el cerebro. Y el cerebro es sabio y sabe por qué. Entonces uno necesita ayudarlo, ¿no? Así que ese es un poquito el tema del diagnóstico, que lamentablemente es muy infradiagnosticado, el trastorno de estrés postraumático. Modus Vivendi, un espacio en tu vida, conducido por Alberto Pinto. Bien amigos, son exactamente las 7:32 p.m. hora local de Panamá, en el programa Modus Vivendi, un espacio en tu vida, con el tema el trauma, su impacto y cómo superarlo. Producido y conducido por Alberto Pinto, con la invitada especial, licenciada Anelis Tutari. Continuamos. Bien, con respecto al tratamiento, tenemos innovaciones, ha evolucionado. ¿Cómo se trata hoy día? Me imagino que de aquí a 10, a 20, 30 años atrás hay un cambio, no manejamos las cosas igual. Totalmente. Sí, mira, yo creo que nosotros estamos como en un momento así como súper clave de la psicología, porque hace poco realmente la psicología era como una ciencia social, ¿no? Entonces se veía como casi que filosófica, ¿no? La mente, el pensamiento, el psicoanálisis, era como una cosa más así, eh, eh, digamos, como una cosa social, pero hasta después de que se ha avanzado en los estudios de neurociencia, ahora la psicología es una ciencia, más, o sea, estamos más cerca de la ciencia que de lo social. Eh, entonces, la pregunta que me haces realmente me alegra porque sí, después de que se ha podido avanzar en neuroimágenes, o sea, eso ha abierto como que hemos entendido mejor el cerebro. Y las neurociencias ahora son ahora todo es neuro, ¿no? Como dice una cuenta que yo Neuromarketing, conozco. neurociencia. Todo es neuro y no sé qué, y la neurolingüística, la neuromarketing, todo, pero porque realmente hay una revolución en el conocimiento del cerebro. Entonces, pues, nosotros nos hemos beneficiado de eso y los tratamientos que hay ahora en trauma, pues realmente tienen una base científica y realmente han podido como llegar a esas regiones que antes no podíamos llegar, o sea, intervenciones que ahora son como más corporales, como más hacia esa región del cerebro donde realmente el trauma se almacena. Pero que bueno, respondiendo más directamente a tu pregunta, hay, digamos, cuando tú trabajas en las innovaciones en trauma, lo que han hecho es como ampliar, digamos, los enfoques de tratamiento. Antes trabajábamos mucho los enfoques que se llaman descendentes, o sea, de arriba hacia abajo, quiere decir de lo cerebral, de lo más como cognitivo a lo corporal, ¿no? Y no es que estén mal, porque esos son, por ejemplo, las terapias cognitivo-conductual, las terapias psicodinámicas, eran más del enfoque. Y no es que estén mal porque realmente también hay personas que necesitan ese hablar, es decir, yo necesito hablar, yo necesito como procesar lo que me pasa, te ayuda mucho como a conectar con el paciente. Así que digamos que ese es uno le recomienda que tengas un abordaje dual, o sea, uses un poco de eso, pero que también aprendamos y vayamos incorporando y estudiando. Yo no estudié esto cuando estaba yo en la universidad, o sea, yo lo venía a aprender después, porque realmente no estaba. Entonces, y gracias a que ahora todo puedes hacerlo online, nos la pasamos estudiando, ahí también mi colega. Eh, pero digamos que las innovaciones lo que han hecho es incorporar los abordajes que se llaman ascendentes, o sea, de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque eh, el, como el trauma lo que hace es desregularte tu sistema nervioso.
Entonces, hay intervenciones que tienes que hacer desde lo corporal. Hay mucha más información que viene de todas las regiones del cuerpo al cerebro. O sea, tu cerebro está recibiendo, digamos, que tienes el corazón palpitando, que tienes, que te cuesta respirar. Entonces, toda esa información, nosotros necesitamos ayudar a la persona a que aprenda a regular el sistema nervioso y que aprenda a sentirse segura en su cuerpo. Y te puedo decir, ahora tú puedes hacer intervenciones, mandarle a hacer yoga a la persona, que haga karate, que aprenda, o sea, otro tipo de cosas que no solamente sentarse a hablar, ¿no? La terapia hablada ya, digamos, cumple un rol, pero que hay que incorporar otros abordajes más somáticos. Y hay terapias ahora, por ejemplo, dentro de las terapias nuevas, está el neurofeedback, por ejemplo, se utiliza para trabajar trauma. Las terapias, el Somatic Experience, que es una experiencia somática, que es una terapia también que utiliza mucho el cuerpo para destrabar y tú te puedas como aprender a regular. La terapia sensorio-motora, eh, las terapias, ¿qué te puedo decir? La terapia, bueno, por excelencia, la terapia EMDR, que yo estoy entrenada en esa terapia y mi colega acá también, que es una terapia que utiliza, por ejemplo, el príncipe Harry lo presentó en Oprah, que utiliza el movimiento ocular para, o sea, la estimulación bilateral a través de los ojos, se llama EMDR porque es Eye Movement Desensitization and Reprocessing, para que tú conectes, digamos, partes del cerebro a través de un protocolo y esa información, digamos, se sensibiliza, o sea, esa hiperactivación que tenías de como con algo ya no estás tan sensible, pero también reprocesas, o sea, cambias como la cognición, la emoción sobre eso que estabas teniendo, ¿no? Entonces, hay estas terapias, todas estas terapias tienen base científica. Está la terapia de, interna, IFS, Internal Family System, que también trabaja ese enfoque dual, eh, que tiene otra manera de trabajarse. Hay modelos como AEDP, que es una terapia para relacional, ahorita no me acuerdo va el significado, pero hay diferentes modelos que se han ido en los últimos años creando y digamos que todavía está en desarrollo. O sea, en este es un momento como de boom, ¿no? De la psicología ha tenido, en los 50 hubo un boom, en los 70, entonces ahora estamos de nuevo como en el boom de la neurociencia. Y como te digo, incluso el neurofeedback se utiliza. eh, hay diferentes cosas nuevas que están saliendo que ahora los psicólogos podemos usar hasta apps. O sea, ya estamos incorporando tecnología a nuestro trabajo, que ahora no es solo el trabajo hablado, ¿no? Que era como lo único que antes teníamos, ¿no? Bueno, sí habían otras, digamos, más conductistas y todo, y tareas y todo eso, pero realmente el trabajo de trauma necesita que tú incorpores el cuerpo, o sea, que tú involucres zonas que antes los psicólogos no estábamos como tan conscientes. Ahora, no todas las terapias van apoyadas de medicación, ¿verdad? No, no, no todas las terapias van a apoyar meditación. Eso va a depender de cada caso. Eh, bueno, el psicólogo no receta, obviamente trabajamos en conjunto con psiquiatras, pero hay casos que tú puedes trabajar desde lo corporal y hay casos que sí, va dependiendo del nivel de gravedad, tú vas a necesitar tener un apoyo, por lo menos mientras el paciente puede estar un poquito estable porque hay veces que no puedes ni trabajar si no está un poquito estable. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no siempre hay que incluir medicación. Porque queremos decirle a todas las personas del público que quieran escribir sus preguntas por el chat de aquí del Zoom, pueden hacerlo con mucho gusto y para que se las responda la licenciada Nelis. Mucho gusto. Mira, hay algo que a mí me llama la atención. Las clases sociales de estratos bajos son más vulnerables Ujú. que las clases pudientes, ¿no? ¿Consideras tú que es más fácil superar el trauma en gente de mejor posición económica que las más pobres, la gente más de estratos más bajos? Sí, mira, te voy a responder primero algo que es importante saber. Los dos extremos de la curva son preocupantes, ¿no? Porque tanto tener, o sea, estar en el extremo de privilegio, también las personas a veces tienen más sesgos
para la terapia, digamos que hay más temas de que ir hay también se dan muchas situaciones de violencia, de abusos, digamos que eso son como los que menos tienen posibilidades, pero digamos que obviamente concentrándonos la otra extremo de la curva, de la parte de las personas más desfavorecidas, sí, digamos, la pobreza es un factor de riesgo para el trauma. ¿Por qué? Y en sí misma es una experiencia traumática, porque las personas que viven en situaciones desfavorables económicamente, estratos económicamente muy bajos, van a tener, por ejemplo, a nivel de vivienda, generalmente van a vivir en zonas donde va a ser más riesgo inundaciones, incendios, situaciones de hacinamiento, situaciones de abandono, porque generalmente tienen que salir muy temprano a sus casas y dejan a los hijos solos, no tienen quien se los cuide, lo que les implica más riesgo de temas de abuso, de temas de violencia, viven en zonas donde hay más violencia social, hay más grado de desnutrición, lo que afecta al desarrollo neuronal, eh, hay, hay, hay condiciones de riesgo social, generalmente madres muy jóvenes que no están preparadas para afrontar la maternidad, menos recursos. Entonces, eh, hay factores de riesgo que van a hacer que la situación económica baja va a aumentar la posibilidad de que tú desarrolles o sea, estés enfrentado a una experiencia traumática. Vas a vivir en zonas donde hay tiroteos todas las noches, o sea que ya tu sistema nervioso está alterado y eso, por más que tú tengas una buena familia, vas a tener experiencias, porque el trauma no nada más es lo que pasa dentro de la casa, también lo pasa afuera. Entonces, ese es un tema, digamos, que son factores psicosociales que inciden en que una persona pueda desarrollar experiencias traumáticas, además de que tienden a haber menos posibilidades digamos, de estrategias de afrontamiento. Entonces, ¿cómo afronta la gente que está desregulada en esos ambientes? Tiende a haber más tema de alcoholismo, de drogas, más acceso, digamos, es como está también más normalizado en esos sistemas, eh, menos protección también social reciben, ¿no? Y para acabar de rematar, tienden a haber menos acceso digamos, a los tratamientos, porque tienes que ir a un centro de salud donde primero te tienen si estás teniendo, no sé, una ideación suicida, un ataque de pánico, primero que no lo atienden porque no lo ven como un tema importante, te dijeron pedir una cita que te va después a pasar 3 meses para que te atienda un psiquiatra, un psicólogo, para que te atienda 15 minutos, que no va a determinar, no le va a dar chance de darte cuenta que tienes un trauma, y la siguiente cita es en 4 meses. Entonces, ¿qué posibilidades de tratamiento real hay para las personas que tienen escasos recursos? Un seguimiento, Un siquiera el seguimiento. seguimiento, ni siquiera el diagnóstico, porque las citas a nivel público duran de 12 a 15 minutos, porque un profesional de la salud tiene que atender más o menos 15 personas por día y entra a las 7 de la mañana y se va a la 1 de la tarde. O sea, es muy difícil, y lo digo con todo el respeto, porque sé lo difícil que tiene que ser trabajar en las instituciones públicas con ese volumen, ¿no? Y a veces, y no solamente el volumen, tampoco hay mucho entrenamiento en tratamientos de trauma. eh, eh, a- o sea, no tiene tanta información sobre trauma. Entonces, digo, en nuestros países de nuestro mundo, de tu tercer mundo, pues realmente, eh, digamos, en países más desarrollados hay fundaciones, está el Trauma Research Foundation, están un montón de organizaciones que digamos que sí atienden a la población más vulnerable, pero en nuestros países lamentablemente, primero no hay mucha información, es muy difícil, los sistemas de acceso a salud son muy complicados, o sea, para las personas, eh, y realmente también hay un tema o sea, si por ejemplo el niño ha sido abusado dentro del hogar, tiene que haber alguien que lo lleve, y usualmente la persona que lo abusa es el mismo que lo cuida. Entonces tendría que haber más, digamos, vigilancia del sistema para proteger a esos niños. Los maestros son los que tendrán que darse cuenta de que estos niños están pasando por algo y muchas veces lo que terminan es
siendo niños que se les revictimiza el sistema, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad hace muchos años, en la tutelar de menores en ese tiempo que se llamaba así, llevaban a los niños, las niñas que habían sido abusadas. Entonces quedaban presas en el sistema como medida protectora, pero cuando tú las entrevistabas, porque era parte de la práctica, ellas decían, ¿yo para qué hablé? Decía, ahora estoy aquí encerrada. Entonces, el sistema revictimiza en las poblaciones vulnerables a veces. Yo creo que eso ya no se hace, eso fue hace muchísimos años, pero digamos que los sistemas de protección, bueno, hemos visto los casos del CENIAF que han pasado pues con respecto a los albergues, revictimizan, ¿no? Porque hay mucha desinformación sobre temas de trauma y falta mucha conciencia y hay mucha repetición generacional. O sea, a veces el mismo cuidador del albergue ha sido abusado. Y como no ha pasado por un proceso de tratamiento, se vuelve un victimario. A veces el mismo maestro, a veces el mismo doctor, o sea, tenemos un problema serio eh, en Panamá y en muchos de nuestros países de realmente de trauma transgeneracional que pasa de generación en generación y no hay tratamiento, entonces la persona pasa de ser víctima a victimario. Modus Vivendi, un espacio en tu vida, conducido por Alberto Pinto. Yo te pongo aquí varias cosas en tapete. No tenemos instituciones en Panamá que atiendan esta problemática en sí. En sí no hay una política férrea. Si hay Mm, alguien privado que quiera apoyar, pero en sí el Estado no suministra los medios, las vías, la infraestructura para que esto. Ahora vamos a tocar, porque queremos tocar un tema interesante. ujú, El caso de comarca indígena, la Gabe Bublé, que es un ujú, caso de violación, un caso de una ujú, secta, maltrato a ujú, menores, físico, ujú, emocional. ujú, ujú, También te hablo del caso de los albergues de adolescentes ujú, y ujú, niños. ujú, Una secuela que deja una violación, un maltrato ujú, físico, sexual. ujú, Eso hay que darle seguimiento. Me parece que las políticas, por ejemplo, dicen, en el caso de las zonas rurales, comarcas, no hay suficiente seguridad, cuerpos de seguridad que velen por la protección de esos menores. La pandemia tuvo unos efectos colaterales. El mismo encierro para evitar que se propagara el virus hizo que los mismos menores en estado de vulnerabilidad, al ujú, lado de los depredadores, ujú, tuvieron la facilidad, los depredadores, bueno, de abusar de ellos ujú, ujú, y no había, hubo como mucho estrés, el ujú, encierro provocó mucho estrés, mucha ansiedad, gente que se violentó. ujú, Fue una situación de caos, digo, ya venía este problema de hace tiempo en Panamá, vienen las denuncias por ujú, abuso y maltrato a menores en ujú. diferentes Sí. áreas. Ujú, Ahora, el trato, yo pienso que si de alguna manera eh, la Organización Panamericana de Salud cooperó con el, con el Genial, MINES, CENIAF, genial. Ujú, ok. Ahora, yo pienso que en este caso de terapia, yo pienso, cuando pasa estos casos, yo pienso que un webinar, aunque interactúen, puedes a los docentes, a los padres, cuidadores, entrenarlo, hablarle, charla, esto no soluciona. Mira, las ujú, condiciones en las zonas ujú, rurales, en las ujú, comarcas, ujú, no son, tú puedes enviar una comisión, un grupo, ujú, ujú, rotarlo, no van a que las condiciones son inhóspitas para estar ahí, ujú, para poder curar a ujú, esa gente. Yo ujú, pienso que la vía, lo ideal sería trasladarlos a la capital, porque aquí hay más medios, más infraestructura y poder atender esos casos, pero esos muchachos son como, esos niños, esos ujú, adolescentes son como, no puedes dejar un cabo suelto para cómo van a ujú, hacer el resto de su vida, cómo van a construir, cómo van a ser ujú, padres, madres, ujú, profesionales, desenvolverse en la vida si eso no se atiende. O sea, y me parece que tiene que haber una política férrea, ujú, un seguimiento para que ujú, eso funcione. O sea, digo, nosotros, los comunicadores sociales, los profesionales de la ujú, salud mental, ujú, diferente, la misma población, ser eco, portavoces para que se implante una política de sanidad mental en nuestro país. Hay ujú, países que lo aplican, no solamente ujú, la salud. Yo sé que la salud
El sistema de salud pública está bien deteriorado en Panamá y otros Ujú, países de Latinoamérica, ujú, pero sería bueno ya dar ideas, reunirse sociólogos, psicólogos, ujú, psiquiatras, terapistas, mucha gente que pueda aportar cómo construir un esquema, un sistema para poder ujú, ayudar a esta gente, porque no nos podemos quedar en lo mismo estancado durante ujú, más años. Digo, aquí tiene que haber una ujú, evolución. ujú. Me encanta tu angustia, porque, porque si no hay angustia, no hay cambio. No, tiene que haberla. Esa Digo, es una premisa de la terapia, ¿no? O sea, si tú, esa angustia que tú sientes, yo la comparto. Esa es una de las razones por las que estamos tratando de hacer nuestro granito de arena a nivel de ayudar a concientizar. Si tú no tienes conciencia, no puedes hacer nada, ¿no? Ese es un primer tema, por eso, digo, hicimos conciencia con no fumar y la gente ya no fuma, con ponerse el cinturón, la gente lo hizo. O sea, hay que comenzar por algún lado. Lo que tú estás diciendo es completamente así. O sea, esto es una responsabilidad compartida. Digamos, la pandemia del trauma, porque es que realmente tenemos una crisis social. O sea, el trauma impacta, y eso es lo que hizo el estudio de ACE, pudo demostrar que cuando tú tienes más de ciertas experiencias traumáticas, tú vas a tener un impacto en la salud porque desarrollas más enfermedades, más accidentes. O sea, eso está estudiado, eso no estoy inventando yo. Tienes más riesgo de violencia, de consumo de drogas, eso está estudiadísimo. Tienes más riesgo de cárcel. O sea, las personas que han pasado por trauma, hay un documental fantástico que se llama La sabiduría del trauma, que se las recomiendo, de Gabor Mate, y él hace entrevistas en las cárceles, y te das cuenta de que el 99% de la gente que está encerrada ahí le pasa un trauma. Entonces, el trauma es un problema de salud pública porque nos impacta en muchas áreas de la vida, en temas de consumo, en temas de violencia, en temas como dices tú, esa persona queda en su vida. ¿Qué pasa después de esa persona si es maestro? ¿Qué pasa con esa persona después si es cuidador de ancianos? O sea, ¿qué pasa? No, como nuevamente, como digo, no todo el mundo que le pasa un trauma va a ser un asesino en serie ni un victimario, no todo el mundo, pero definitivamente tienes huellas internas que sufres y no lo has podido tratar. Entonces está el tema de prevención, que es súper importante porque eh, en algunas poblaciones es totalmente normalizado que una niña de 3 años tenga relaciones sexuales. O sea, pasa en las comarcas, ¿no? Es como normalizado, pero realmente no lo es. Está el tema de tratamiento, en el cual tenemos una falencia tremenda por el sistema de salud, y no solamente eh, o sea, no solamente por lo difícil que es el acceso, como tú dices, lo inhóspito que es. Está el tema de la barrera del lenguaje. O sea, cómo tú vas a tratar una persona comunidad que no hablas el lenguaje. Entonces, eso es una cosa importante. Ahora te cuento un poquito cómo lo he visto, que los entrenamientos que he tomado, cómo lo trabajan, por ejemplo, en África, ¿no? Para que nos comparemos más o menos con cómo se trabaja en otras comunidades. Pero está el tema también de la denuncia, porque no está, o sea, esto también abarca sistema judicial, abarca sistema de salud, abarca sistema de carcelario, abarca un montón de áreas. La denuncia retraumatiza también. El sistema de denuncia, la víctima pasa por el, el fiscal, el no sé qué, el que toma la denuncia, a veces hasta y el te psicólogo recuerdo, forense que no tiene la sensibilidad de trauma de cómo atender este caso. Y a veces el proceso retraumatiza y muchas personas no quieren pasar por denuncia. Tú te enteras de un décimo de lo que de verdad pasa, ¿no? Porque de lo que pasa a lo que de verdad se denuncia hay una brecha enorme. Entonces es preocupante. Me alegro que tengas la angustia, porque yo quisiera que todo el mundo la sintiera, para que todo el mundo tuviera un deseo de entrenarse, tú dices, sí, un webinar no resuelve, pero no tener la información es peor, porque también, o sea, no tienes la conciencia. no dan las Y cifras, no quieren dar las no te cifras, las cifras, hay que exacto. Entonces, darlas. mira, Es triste. yo te digo, por ejemplo, hay organizaciones como Save the Children que ellos hacen trabajo con instituciones, y ellos sí están bastante informados en trauma y bastante, o sea, ellos están conscientes de los temas de abuso y todo eso. Ellos trabajan
para fortalecer a nivel institucional. Hay ONGs y que tendría que ser una labor del gobierno también de hacer acuerdos público-privados y hacer memorandos de entendimiento, todas estas cosas que se hacen, porque, por ejemplo, el Trauma Research Foundation es una organización mundial, opera en Estados Unidos, pero ellos trabajan con comunidades en África y ellos entrenan a líderes comunitarios que en el idioma de la aldea, donde sea que ellos, o sea, donde, imagínate, cuántos idiomas hay en las aldeas de África, los entrenan con cosas muy prácticas con las que tú tienes que ayudar a la persona que ha pasado por experiencias traumáticas. Como yo te digo, como tienes que trabajar con el cuerpo, tienes que hacer cosas muy prácticas. No te puedes de repente quedar en un tratamiento de 2 años, eso lo hace el que puede, pero de repente sí puedes ayudar con unas cosas muy concretas a regular el sistema nervioso, ayudar a la persona a procesar. La MDR tiene una organización humanitaria que, por ejemplo, van a las zonas de desastres, a donde hay una inundación, una cosa, ellos, en MDR, la terapia MDR desarrolló una organización humanitaria para ayudar en casos de trauma y trabaja a nivel grupal, porque tú puedes trabajar trauma a nivel grupal. O sea, en MDR tú puedes hacer, todo el que le sufrió la inundación venga para acá y hacen una intervención que se hace en un día y por lo menos en el momento, mientras antes tú ataques, porque eso te decía lo de los 3 meses, mientras tú más temprano atiendas una situación traumática, ayudas a que no se instale. Porque si ya la persona lleva 3 meses sufriendo, ya el cerebro lo reconoce como que esto es mío. Entonces, mientras más rápido tú lo puedas trabajar, más vas a ayudar a procesar. Entonces, como gracias a que las intervenciones ahora son científicas, ahora se han avanzado, ahora los puedes trabajar a nivel grupal, ahora hay muchos más recursos, por ejemplo, hay una terapia que se llama ARC y hay una terapia que se llama SMART, que se utiliza para trabajar con niños y darle, por ejemplo, a los cuidadores herramientas para fomentar resiliencia y trabajo en trauma. Entonces tú puedes ayudar, si no puedes trabajar con el niño, pues no te lo puedes llevar para Panamá, tú ayudas al maestro, puedes ayudar a la enfermera de la comunidad, puedes ayudar al curandero de la comunidad para que tenga recursos para ayudar. Sí hay formas, hay que tener voluntad política, hay que tener, lo más importante, voluntad política, porque tú puedes hacer cuando tienes el gobierno, tú puedes hacer acuerdos, tú puedes traer gente, tú puedes mandar con tanta plata que hay, se puede entrenar gente, se puede hacer mucho. O sea, sí se puede. Y como te digo, tú entrenas a los líderes que manejan el idioma y que pueden hacer, y sí se pueden hacer trabajos cortos, prácticos, y se puede trabajar en prevención, que es lo más importante, porque tratamiento ya es terciario y a nivel primario es prevención. Entonces, yo sí no, o sea, tengo la angustia tuya, pero sostengo la esperanza en que, en que mientras más gente entienda y se hable de trauma y se hable de tratamiento, va a haber más posibilidades para llegar Gabriel Silva aprobó una ley de salud mental el año pasado y realmente pues ayudó, por ejemplo, con los temas de suicidio. Ahora hay mucha más concientización con el suicidio por la labor que hace tan bonita Relaciones Sanas, que es una organización también. Ellos han trabajado mucho, como que hay alguien que tiene que agarrar la bandera, ¿no? Del tema de trauma y hacer el lobby del tema de trauma y meterse a que este sea un tema de salud pública cuando se entiende que el trauma afecta a todos los niveles de la sociedad y que no es algo como que al que le pasó. Cuidado que todos hemos pasado o sea, muchas personas hemos pasado por experiencias traumáticas. Hay algo que me llama mucho la atención. Estamos ahorita con las redes sociales, medios de Sí, comunicación. Estamos todo el tiempo sí, bombardeados por sí, imágenes sí, de toda clase y sobre sí, todo entran en la mente de los niños, de sí, adolescentes. Me sí, preocupa más todo adultos. Bueno, sí, ancianos no tanto. Pero fíjate estas producciones que también. están viendo de También usan bastante el celular. el Si celular. no, mandan el mensaje todos los días a la mañana. A mí me preocupa estas producciones, quizás me van a matar los productores. Estas novelas turcas, la mentalidad, Sí. el concepto que se tiene de la mujer como un objeto que siempre Ujú, está sometida, maltratada. Imagínate ujú, que un niño ve eso, yo puedo hacer esto con una mujer, o una ujú, mujer que ejerce un matriarcado, que tiene poder ujú, económico, yo ujú, manipulo
hago y deshago la vida de todo el mundo. Ay, yo quiero ser así cuando sea grande. Imagínate que Ujú, niños copien o niñas copien ujú, eso, ujú, o adolescentes quieran ser ujú, así. ujú, Entonces, imagínate que eso sea como un despertar la violencia ujú, ujú. hacia la mujer o sea, no lo veo que Claro, como algo que, ok, frenen, eso es una novela, no tenemos que copiar, no es como ese mensaje, ok, no tenemos que copiar esos comportamientos, porque imagínate cómo se va a llenar esta sociedad de tanto, después que, de tantos desórdenes, totalmente. femicidios, maltrato, abusos, ¿entiendes? Eso me Ujú, preocupa total- muchísimo, ese mensaje que se da ahí. Totalmente. Mira, yo concuerdo contigo y yo creo que, eh, digo, las redes sociales, los programas, al final, pues, primero llegaron para quedarse, o sea que no podemos decir que se van a eliminar, pero al final son una herramienta, ¿no? Que puede ser muy buena, como lo que estás haciendo tú a través de este programa, como puede ser muy dañina, como dices, a través de qué se consume. Yo creo que obviamente las poblaciones vulnerables, los niños que realmente están expuestos, ya casi que nacen con el celular en la mano, y que como no pueden distinguir entre realidad y fantasía, lo que están recibiendo, lo que están consumiendo, y que a veces antes pasaba, esto siempre lo oigo, ¿no? Pero es verdad, o sea, los papás le preocupaba que uno llegara a la casa y saliera, y cuando ya llegaba a la casa estaban tranquilos, ¿no? Porque tenías que llegar a las 7. Ahora tú tienes al niño en la casa sentado al lado tuyo y tú no sabes qué está recibiendo. Hasta a mí me ha pasado a veces que mi hijo está con una cosa y de repente yo, ¿qué estás viendo? ¿No? Porque por más controles parentales y todas las cosas, a veces se cuela información. Entonces ya ni uno no está ni tranquilo con el niño sentado al lado de uno, porque hasta ahí te has puesto a quién sabe qué. Entonces, realmente yo sí creo que es como una de estas cosas que necesita, así como antes uno lo decían, no le coja a nadie la pastilla en la calle, te lo decían desde que tenías uso de razón, ya esa pastilla, ya nadie te va a dar pastilla en la calle, o sea, ya eso no, ahora digamos, la misma mensaje tiene que ser a través del tema de redes sociales, qué estás viendo, qué es lo que consumimos. El tema de las redes sociales sí se ha estudiado que, por ejemplo, las personas después que pasa un evento traumático, por ejemplo, las imágenes de guerra, todas estas cosas pueden ser, por eso ahora tienen una advertencia, porque son conscientes en eso, porque eso te activa el sistema nervioso. Y si pasaste por una experiencia de esa, eso te va a retraumatizar. Y si no la pasaste, también existe lo que se llama trauma vicario, que es que tú o sea, recibes una experiencia traumática a partir de otro y también tu sistema nervioso se afecta. O sea que también tenemos que tener conciencia y señales muy importantes como, oye, cuando ya las imágenes a mí me pasó con la semana esta de las protestas, llegó un punto en que yo misma estaba como acelerada, yo misma dije, no, ya. O sea, uno también tiene que reconocer su sistema nervioso y darse cuenta cuándo es la hora de parar, cuándo es la hora de quitar las notificaciones. Las redes sociales tienen recursos, cuándo es momento de desinstalarlas, cuándo es momento de dejar de seguir gente o cuentas que me llenan de información negativa. O puede ser gente que todo lo pone perfecto en su vida y entonces esa persona te hace sentir que por más que bien que te cae, tiende a mostrar una imagen falsa de sí misma y eso te hace sentir a ti inadecuado. Las redes sociales obviamente están hechas es un display, ¿no? ¿Cómo se llama? Vitrina. Mostrar cosas que uno quiere controlar. Entonces, es bien importante para los adultos nosotros saber que tenemos una agencia, o sea, tenemos una capacidad de control. La red social no te controla, tú la controlas. Tú decides qué cuenta sigues, tú decides cuánto tiempo estás en el celular, tú decides y a veces puede pasar hasta que la gente lo utiliza como un mecanismo de numbing, de distracción, de estar como no pensar. Y a veces llega un punto en que no te puedes ni soltar, como que te atrapó, no te puedes ni soltar. Entonces, tenemos que tener esa conciencia. Por ejemplo, hay herramientas en que el Instagram tú le dices no más de 2 horas. Hay una herramienta que tiene, hay aplicaciones que te apagan y te sacan el Instagram o en la red social para que no te dejes como consumir y te puedes como quedar como absorto, ¿no?
Entonces, eso es muy importante para los adultos. Para los niños que no, que están vulnerables a lo que reciben, pues por supuesto que nosotros estamos muy pendientes de que están viendo todos los controles de pantalla, controlar el tiempo de pantalla, porque usted puede tener su hijo muy cuidadito y todo, pero como digo, ya no es la calle. Ahora los niños pueden tener trauma de hasta de lo que están recibiendo en la red. Entonces, ni por más que lo estoy cuidando, eso también es un mecanismo. Pero la red social puede ser, para mí, por ejemplo, a veces es un mecanismo, digo, primero, nosotros estamos haciendo esta red, esta organización mía a través de las redes sociales y a través del Internet. Entonces, a través del Internet estudiamos y a través del Internet aprendemos. Entonces, realmente, y está tu cuenta, o sea, puede ser una herramienta útil, podemos crecer en información, a veces en sobreinformación también, pero también nos permite a veces aprender. Entonces todo depende de cómo la gestionemos, como todo en la vida, ¿no? Como todo en la vida. Hasta tomar agua, si tomas toda el agua del mundo te vas a tener que morir. O sea, todo depende de cómo lo utilices. Bien, amigos, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias, Annalise, por tu excelente Gracias, participación, por tus aportes, por tus conocimientos. Nos encantó gracias, tenerte. gracias. Y ya sabes que Muchas gracias a ti por la a la invitación. orden, las puertas de Modus Vivendi, un espacio en tu vida, están abiertas para cualquier tema que quieras exponer. Y bien, amigos, son exactamente las 8:07, hora local de Panamá, para los que nos escuchen en otras partes del mundo. Hagan el cálculo según su diferencia horaria. Nos despedimos y nos vemos pronto en otra edición de Modus Vivendi. Un Muchas fuerte abrazo. gracias. Para quien Gracias quiera a todos. contactar a Nelis, Anelis, ajá. en, en Sí, nos pueden contactar en la cuenta de nos pueden seguir en la cuenta de Sanar del Trauma en Instagram, o escribirnos a sanardeltrauma@gmail.com, y ahí pues pueden ver nuestro contenido o contestar las preguntas. Muchas muchísimas gracias, gracias. Un muy placer. Un amable. fuerte Hasta abrazo. luego. Buenas noches, un abrazo.